Listo, entonces algunos han escuchado alguna vez que cuando hablan de fibra óptica también hablamos de FTTH o GPON. En este caso, el GPON y el FTTH pues se caracterizan por ser un tipo de manejo de las fibras ópticas. Específicamente el FTTH significa Fiber to Home, es decir, fibra al hogar o a nuestras casas. Estas tecnologías pues tienen diferentes variables. Ahorita más adelante vamos a ver la variable porque normalmente se denomina es FTTX, donde la H puede cambiar en B o en D o etcétera, dependiendo de hasta dónde llegue realmente la conexión de la red de la fibra. Por eso, en este caso, cuando hablamos de FTTH, nos referimos a que la fibra va desde nuestro operador principal, en este caso el OLT o el operador de la red, va hasta nuestra casa. Entonces, si la fibra va físicamente desde el operador o el OLT, que en este caso es el operador principal, y llega hasta nuestra casa, a eso le denominamos FTTH. Existen otras variantes, como les decía, como que se llaman FTTB o FTTD. Ahorita más adelante vamos a ver qué diferencias son. De pronto, si no lo alcanzamos a ver hoy, lo vemos más en otra clase, pero vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Además de eso, pues todo lo que hablamos de GPON, GPON como tal es un tipo de red que se denomina Gigabit Passive Optical Network. Es decir, que es una red óptica pasiva en datos de velocidad gigabit. Todas estas redes son normalmente redes ópticas punto multipunto. Ya no son punto a punto como lo hemos intentado hacer casi siempre, que es solo un punto y luego otro punto, pero hablando obviamente entre los enlaces del multiplexor y el demultiplexor, sino que ahora hablamos de un solo punto principal, que es nuestro OLT, que es el que envía las señales de comunicación de datos, y multipunto porque se distribuye dependiendo de cada uno de nuestros splitters o de los dispositivos divisores que tengamos. Recuerden, ahorita lo vamos a ver más claramente también. La característica dependiendo de la cantidad de usuarios o puntos de acceso, en este caso se llaman ONTs, que son los equipos terminales del usuario. Entonces vamos a ver que normalmente nuestra red se conforma por un OLT, que es el equipo principal o el elemento principal del operador, donde se envían los datos del enlace de nuestra red de audio, de datos o de internet o de video que va por la red, llega a los diferentes splitters que dividen las señales para todos los diferentes usuarios y con ello nos conectamos a cada terminal o equipo ONT, terminales de usuario. Dependiendo de las redes, pues las redes GPON tienen una capacidad de transmisión de datos de hasta 2.48 gigabits por segundo. Es decir, que para la capacidad de bajada de información, recordemos que en los datos podemos manejar velocidades de subida de datos y velocidades de bajada de datos, o sea, de carga y de descarga de información. A esto nos referimos entonces que para transmitir en GPON podemos manejar datos de transmisión de hasta 2.48 gigabits por segundo en bajada y de 1.24 gigabits por segundo en subida. Este tipo de redes, pues es las redes que actualmente son más comunes de encontrar en las diferentes instalaciones de nuestras casas. Entonces podemos ver que si por ejemplo aquí esta es nuestra casa, tenemos el terminal, el equipo terminal del usuario, el ONT, que lo que va a hacer es conectar la fibra desde el splitter o el divisor hacia lo que van los diferentes divisores que pueden ser dependiendo del nivel. Entonces normalmente cada vez que hay un splitter se va incrementando el nivel. Entonces el primer nivel serían los primeros splitters que llegan a las cajas principales de los barrios o de las zonas donde se distribuyen las redes de datos y luego paso a un siguiente nivel donde voy distribuyendo. Más adelante vemos las capacidades que tienen los splitters actualmente, pero normalmente son múltiplos de 2. Entonces 2, 4 y así sucesivamente. Actualmente se llega hasta 64, pero
están desarrollando algunos que pueden llegar hasta 128 divisiones de splitters para cada uno de los usuarios. Continuando con esto, entonces, vamos a hacer un repaso rápido de cómo se manejan este tipo de sistemas de comunicación, específicamente en qué tipos de fibra óptica. Entonces recordemos que nosotros conocemos que existen dos tipos de fibra óptica, a una que la conocemos como las fibras multimodo y las otras las monomodo. Sabemos que las fibras multimodo tienen la característica de que tienen diferentes modos de luz que viajan dentro de ellas y se esparten a través de la fibra, es decir, que van muchas ondas de luz específicas y todas atraviesan el core de la fibra para poder atravesar la señal, como lo hemos visto en los diferentes ejercicios y simulaciones que hemos trabajado. Pero actualmente, para la parte de aplicaciones FTTH y GPON, normalmente trabajamos fibra monomodo que se propaga en un solo modo de luz. Por lo tanto, se utiliza solamente una sola dirección. Entonces tengo la dirección de subida y la dirección de bajada de la información o de los datos dentro de los diferentes enlaces de comunicación que yo puedo tener en la fibra óptica. Vamos a ver un resumen rápido de qué necesito para poder implementar una red de fibra óptica tipo FTTH o GPON dentro de nuestros sistemas de comunicación. Entonces, normalmente, pues, no tenemos una una oficina central donde están todos los equipos de transmisión de los proveedores de servicio. Y a esto, que es este primer elemento que encontramos aquí en la gráfica, que lo denominamos Optical Line Terminal, que en este caso va a ser el terminal de línea óptica principal de nuestro servicio o nuestro proveedor. Y pues por eso, desde la OLT, que es nuestro terminal de fibra de línea óptica de nuestro proveedor, es de donde se envía la información y se transmite toda desde aquí del OLT hasta nuestro ONT, que va a ser al fin y al cabo la terminal de conexión del usuario, o el Optical Network Terminal, que significaría en este caso el terminal de red óptica que vamos a obtener nuestra información y nuestra conexión de toda la distribución de nuestra red como tal. Dentro de la información que se envía para que llegue del OLT al ONT, ¿cierto? Vamos a tener como tal pues nuestro canal de fibra y los diferentes componentes que desarrollan nuestra transmisión de datos y de información, y por eso la red de distribución óptica pues es la ODN, o por sus siglas de Optical Distribution Network, que pues como ustedes lo pueden observar sería la red de distribución óptica que va a implementarse para poder llevar datos desde el OLT hasta el ONT. Dentro de esto pues ocurren diferentes ramificaciones y todas las ramificaciones se hacen por medio de splitters o de empalmes o de multiplexores que nos permiten transformar una red de un punto específico a una red multipunto donde puedo tener una mayor cantidad de usuarios conectados a la misma línea terminal óptica o OLT. En este caso, pues la idea es que toda la señal que yo envíe pase obviamente por los elementos de fibra, que ya hemos visto pues que es nuestro canal principal de comunicación, por los splitters que dividen los diferentes usuarios que vienen de la OLT y obviamente sus conectores, normalmente los SC que se utilizan para hacer las conexiones. Ahorita más adelante vemos gráficas más detalladas de cada uno de los elementos y los diferentes empalmes o elementos de cierre que pueden ser los hubs de fibra, pueden ser los mismos multiplexores, pueden ser los mismos amplificadores o otros elementos que nos ayudan a generar la distribución de la conexión de nuestro OLT o nuestro servicio principal de la línea óptica de proveedor de servicio hasta los terminales de los usuarios, es decir, las casas de cada uno de los clientes. Obviamente, pues ahorita eso se puede manejar cuando llega la fibra directamente hasta nuestra casa.
Pero hoy en día pues llega hasta no llega a nuestra casa, sino llega a un rack o un cajón principal de distribución, donde llega la fibra y luego la fibra pues pasa a señales eléctricas desde cable coaxial, y el cable coaxial es el que llega a nuestras casas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya pagamos un ancho de banda mucho mayor, algunos podríamos llegar a tener, en vez de ese cable coaxial, tener un ONT, es decir, una terminal óptica de red final en nuestras casas, que son muy similares a los módems normales que nosotros tenemos en las casas no sé, los que tengan usuarios claros, Movistar, Telefónica, todo lo que llega a su casa para distribución. No sé si en este momento a alguno de ustedes les llega directamente fibra óptica a su casa, o solo, o a todos nos llega cable de coaxial. Pues a mí me llega coaxial todavía. Sí, sí, a mí también. Entonces, realmente la mayoría, cuando somos usuarios no industriales, normalmente el terminal final llega en coaxial. Es lo más común, dependiendo también del ancho de banda máximo que se quiera implementar, y porque pues es también más económico. Hay algunos puntos, sobre todo en industrias o algunas partes donde la red de fibra puede llegar directamente al hogar y lo llevan hasta a su ONT, a su terminal óptico de red, es decir, es como el módem que ustedes tienen en su casa, que puede ser alámbrico o inalámbrico, y de ahí ya decodifican toda la señal de audio y datos que usted requiera para su instalación o su sistema de comunicación. Recordemos que podemos tener diferentes tipos de instalación de cables. Cuando hablamos de cables nos referimos específicamente a cualquiera, o sea, no solamente fibra óptica, sino también puede ser hablando de sistemas coaxiales o sistemas de UTP. Entonces normalmente vamos a tener la forma de instalación que es el enterrado directo. Entonces es cuando el cable va por debajo del suelo, entonces no se ve por ningún lado, llega al suelo y luego sube por las instalaciones de los edificios o de las casas en sus conectores o conexiones internas. Pero todo se conecta normalmente por debajo de la tierra. La otra es pues por instalación por ductos, que realmente hoy en día es la más común que se encuentra, que es como salen de las centrales principales o de los cajones de telefonía principales, y luego hay, o las cajas que también algunas llegan ahí a un punto subterráneo, y luego dentro de ductos normalmente de PVC o algunos metálicos, pues se pasa toda la instalación y luego se canaliza y se sube por todas las redes o por las paredes hasta donde tenga que llegar el punto final. Por ejemplo, el mío llega hasta la caja principal donde queda el conjunto, y luego de ahí pues distribuyen por medio de canaletas en las esquinas de las torres, y luego lo suben por una de las fachadas del edificio, y luego ahí se ingresa al apartamento. Supongo que lo más común que van a encontrar en sus casas es así también. Y otras características pues son de instalaciones aéreas, donde ustedes ven normalmente un cable de color negro de fibra que va enrollado, y muchas veces tiene hasta muchísimo carrete o cantidad de fibra enrollada para cuando se requiera sacar un terminal o estirarla más, o si se rompe y tengan que hacer algún tipo de ponchado, normalmente dejan esos remanentes para ese tipo de problemas que se puedan llegar a presentar, y no tengan que volver a pasar la fibra específicamente. Entonces normalmente se ve entre las torres o los postes eléctricos que ustedes encuentren. Recordando que la señal es multimodo, pues normalmente el core y el clad, pues cada uno tiene un espesor. Entonces vimos que las multimodo tienen un core mucho más grueso, a diferencia de las monomodo, y por eso pues también se puede trabajar con mayor cantidad de canales o de datos de diferentes frecuencias dentro de la multimodo, pero la monomodo normalmente va a un solo canal
de comunicaciones, por eso el core normalmente es mucho más delgadito. Y veíamos que la estructura normalmente pues es el core, el cladding, una chaqueta de protección y el revestimiento externo que tiene de color negro que le ayuda a proteger la fibra como tal. Entonces también algunos vienen, dependiendo si son monomodos, tienen un hilo más grueso que protege al core principal, manteniendo la fibra, digamos, rígida para que no se vaya a romper cuando se dobla el cable de la fibra completo que viene con todo y los protectores. Entonces igualmente aquí vemos que viene el hilo de la fibra solita acá cuando son monomodo y los diferentes cladding y protectores de chaqueta que tienen cada uno de los elementos de fibra y pues cada vez pues tienen un recubrimiento más grueso para proteger que se rompa la fibra o que se presenten pérdidas por dispersión de la luz que va viajando dentro de la fibra. Así las encontramos más comúnmente, entonces existe uno que es tipo Armor, que tiene unas aislantes adicionales y unas protecciones adicionales, y cuando la pelamos pues no viene un solo hilo de fibra, sino que vienen multi hilos y además tiene una base o un alma, se le denomina alma a la protección interna, que es de color de material también plástico que protege como tal eh, la estabilidad del todo el cable de la fibra. En este caso, pues se utiliza más que todo para exteriores cuando es tipo Armor. ¿Para qué? Para que pueda soportar más el medio ambiente, cuando llueve, cualquier elemento que pueda presentarse debido a los cambios climáticos o a las afectaciones del clima que puedan afectar la protección. Entonces, por eso viene con un recubrimiento mucho más fuerte, a diferencia de la que no es para exteriores, como esta amarilla que vemos acá, que se denomina cable tipo LSZH, que normalmente la protección no es tan fuerte como las otras dos anteriores, que se utiliza para interiores, pues, y por eso casi siempre la encontramos con un hilo amarillo, bueno, algunas también son azules, pero ahorita más adelante vemos algunos de los que encontramos rápidamente o más comúnmente. Vamos a hablar de los splitters o de los divisores. Son muy similares a un multiplexor o en este caso a un demultiplexor, pero él no cambia la frecuencia, sino que o no cambia la velocidad de cada uno de los elementos, es decir, que no va habilitando uno por uno, sino que todos quedan habilitados al tiempo cuando envío una señal dentro de la fibra. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, lo que hace es que divide las ganancias, es decir, que entre más divisores tenga o más salidas tenga del splitter, pues más se va a dividir la potencia de la fibra en su entrada. Entonces aquí tenía, no sé, 50 decibeles, cada vez que se divida, pues me va a dividir o me va a quitar una cantidad de decibeles específico. Normalmente ahorita lo vemos en unos ejemplos matemáticos, pero normalmente es de 3.5 nominal la pérdida que tiene cada uno de esos divisores. Pero pues le va a quitar esa ganancia o a aumentar esa pérdida a la línea que llega de alimentación al divisor o al splitter. Entonces recordemos que cuenta con una entrada de un puerto normalmente y las salidas siempre son múltiples puertos. Entonces por eso lo que hace es que divide la cantidad de salida, perdón, divide la entrada en varias salidas y pues se consideran pasivos porque no requieren una fuente de energía, es decir, ellos solamente cogen la luz que viene por la fibra y pues deja pasar la luz, perdón, por cada una de las salidas, permitiendo que llegue la misma cantidad de información a cada una de ellas. Por lo tanto, divide ya, la señal, pero de la misma característica en potencia o en energía.
Entonces, por eso no necesito un NAS adicional. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay una cantidad de splitters demasiado alta y la potencia de la entrada es muy bajita, pues si debo colocar amplificadores o a la entrada o a la salida, normalmente a la entrada, de los divisores o de los splitters para garantizar que no se me va a perder la comunicación o los datos que vienen dentro de la fibra de cada uno de los dispositivos. Entonces en una red puede haber un divisor por varios elementos de cascada, entonces puedo ir colocando, por ejemplo, este es mi primer divisor que divide 2, 4, 6, 8, 16, es decir, es 1 por 16, y a cada uno de ellos le puedo ir colocando más divisores o más splitters para colocar una mayor cantidad de usuarios. Entonces normalmente se lo encontramos así, es una fibra con un conector que va pues al dispositivo OLT o al transmisor de la comunicación. El splitter puede ser así pequeño, hay unos pues más grandes, ahorita vemos, o más adelante en la otra clase vemos unos ejemplos de cómo vienen por dentro, pero este es uno que divide normalmente esta cantidad de fibras, que son más o menos 16, y simplemente voy a poder conectar toda esta cantidad de usuarios a cada uno de las salidas o perdón, de las entradas que envía la señal de datos hacia cada uno de los usuarios o ONT que tenga dentro de mi sistema. Ay, perdón. Como vemos, podemos encontrar conectores y algunos elementos de empalme, como los pigtails. En este caso pueden ser normalmente conexiones mecánicas o empalmes fusionados. Bueno, si los fusionamos, pues hacemos el empalme y lo recubrimos para evitar dispersión de la luz. Pero si no, podemos colocar este tipo de empalmes que son los SC o los LC. En este caso, pues son un poco más caros, pero pues pueden ayudar a conectar elementos terminales o distribuir ya la conexión. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cada uno de estos conectores pues tienen por su fabricación unas pérdidas. La idea es que no sean muy altas, pero se pueden hacer los ponchados y, pues implementarlos para garantizar una pérdida menor. La idea es que entre menor pérdida tenga, pues menos dispersión de luz voy a tener cada vez y menos amplificadores y dispositivos ópticos debo utilizar. Normalmente vamos a encontrar algunas arquitecturas típicas que conectan una red FTTH. Recordemos que FTTH, ¿qué significa? ¿Sí se acuerdan? Fiber to the home. Exacto. Entonces, el Fiber to the Home o el FTTH tiene diferentes arquitecturas donde cada una de ellas pues va a separar, en este caso, la red de conexiones de todos los usuarios, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar primero de una que se llama la CO, que es la oficina central donde se conectan todos los servidores de telefonía, internet, video, audio, todo lo que necesito empezar a distribuir. Entonces, esta es nuestra primera parte, nuestra primera arquitectura, definida como CO, donde está la red terminal o la terminal de línea óptica o OLT. De ahí, pues sale obviamente nuestra primer canal de fibra, ¿cierto? Que normalmente va con un cable feeder de externo para poder conectar a los diferentes distribuidores o splitters que nos permitan enviar la comunicación y las señales a los demás elementos. Entonces aquí normalmente se llama el home pass para poder hacer la interacción entre el OLT y la distribución de todos los usuarios externos y llegar a unos terminales que son como los terminales zonales. Entonces por eso aquí hasta el LSP, que es el punto de convergencia local, normalmente tenemos los splitters de primer nivel. Entonces el primer nivel va conectado a lo que es los puntos locales de la red para luego distribuirlos dentro de las zonas específicas que pueden ser conjuntos, pueden ser barrios específicamente. A eso ya le llamamos puntos de acceso de la red y ya conectamos splitters de segundo nivel.
normalmente para poder distribuir la cantidad de usuarios que se necesita. Y cada uno de esos NAP finales o puntos de acceso de red, pues tienen una cantidad de splitters específicos para conectar a las diferentes ONTs o terminales ópticas de red que yo voy a encontrar en mis usuarios. Y a esa zona, home connection, y pues la definimos normalmente con cables de tipo interno porque van ya protegidos y dentro de las instalaciones que pueden ser o subterráneas o por tubería interna dentro de las edificaciones. Todo lo demás se hace, pues aquí puede ser subterránea, pero acá puede ser normalmente aérea, que pasa por los postes hasta las cajas principales. Algunas de ellas, todas son subterráneas, pero depende pues de la empresa y de la disponibilidad que tenga la zona. Por eso es que a veces a uno le preguntan en qué barrio vive para saber si en esa zona hay disponibilidad de conexión para los diferentes usuarios. Si no la tienen todavía, pues tienen que esperar hasta que se instale un splitter en su home pass, en su zona de distribución, en segundo nivel, para que pueda usted conectarse a la red como tal FTTH de su sistema. Así van distribuidos entonces normalmente. Entonces tenemos de una etapa y de dos etapas. Las de dos etapas pues es cada vez que yo necesite colocar mayor cantidad de splitters para poder direccionar o separar zonas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una sola etapa va desde mi OLT, mi sistema obviamente de configuración WDM o bueno, el sistema óptico de modulación que pasa a nuestros divisores o splitters y dependiendo de la cantidad de usuarios a la cual esté distribuida, normalmente este tipo de arquitectura, la primera se utiliza para redes industriales, donde no tengo tantos usuarios, pero necesito un canal de mayor energía dedicado a cada una de las ONT. Entonces esto se utiliza más comúnmente para una industria. Y para dos etapas o más de dos etapas, pues ya es normalmente usuarios residenciales donde voy a tener que colocar un divisor o muchos divisores desde una OLT principal. Obviamente las OLT tienen muchas salidas, pero cada una va dedicada a diferentes divisores. Entonces yo puedo encontrar aquí que tengo un divisor de 4, un splitter de 4 salidas y otros splitters de 8. Aquí tengo uno de 32. Entonces, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es simplemente dividiendo, dependiendo de la cantidad de usuarios o de referencia de datos que quiera implementar, pues yo voy a generar una arquitectura de una o de dos etapas. También depende de qué, del alcance y de las longitudes de las fibras para que la potencia que distribuya el sistema de terminal OLT de datos permita que llegue esa potencia a los diferentes usuarios, en este caso a las ONTs. ¿Listo? ¿Y para qué hago todo esto? Pues porque debo analizar algo importante que se llama el presupuesto de atenuación. ¿Qué es el presupuesto de atenuación? Pues en este caso es lo principal que yo debo hacer pues para poder diseñar una red de fibra óptica. ¿Por qué? Porque debo mirar si la atenuación que va desde el OLT que tenemos acá hasta las diferentes, del OLT a las diferentes ONTs que tengo de mis usuarios, pues le llegue la suficiente potencia o la suficiente energía para que pues simplemente se genere el enlace y no haya pérdida. Si la atenuación o el presupuesto de atenuación que yo tengo es muy bajo, o sea, no es aceptable, quiere decir que la infraestructura que estoy implementando no va a satisfacer las necesidades de conectividad y de transmisión de datos o de información por la fibra. Para esto, pues debo considerar específicamente pues, la potencia del lazo transmisor, es decir, del OLT, del OLT, la potencia que tiene el sistema principal, las conexiones, en este caso todos los splitters, los conectores, empalmes, las longitudes de la fibra que yo coloque, si son de mayor atenuación, pues simplemente no va a lograr conectarse al final ni llegar los datos, el cable de la fibra que yo tenga
todas las características que maneje, que puede ser, pues si manejamos fibra de vidrio y la frecuencia específica de la ventana, como lo hemos visto, que cada una de las ventanas pues tiene una atenuación diferente, pues debemos analizar ese tipo de cosas. También la sensibilidad del receptor, en este caso el detector de luz final que tienen los ONT, pues debemos verificar que tenga una buena sensibilidad, porque pues entre mejor sensibilidad tenga, pues así llegue una cantidad de luz pequeña, pues él va a poder fácilmente reproducir los datos que se están enviando dentro del enlace de la red de fibra óptica. Y pues todo lo demás que se requiera por medios de seguridad, protección, reparaciones que se tengan, pues debo tenerlo presente, porque si por ejemplo yo calculé a un valor fijo exacto que alcanza a llegar el enlace de comunicación en atenuación a mi ONT o a mi usuario, y no tuve en cuenta que se puede generar una ruptura de una fibra o un cambio de mantenimiento de un conector o algo así, eso incrementa la atenuación, pues simplemente se va a caer el enlace a mi usuario. Entonces, eso me va a requerir volver a instalar todo el sistema. Entonces es muy importante siempre tener muy bien calculado el presupuesto de atenuación que van a manejarse en cada uno de mis enlaces de comunicación. Lo primero que podemos analizar, bueno, también vamos a revisar que pues GPON viene obviamente de un módulo anterior que se llama PON, que más adelante lo vamos a definir, pero en este caso existen dos más comunes, porque dependen del fabricante y de las especificaciones del emisor y del receptor, para así poder conocer las potencias que tiene nuestra red de enlace. Entonces hay muchos conectores tipo PON o muchos enlaces de conectividad PON que podemos encontrar, o módulos, y en este caso los más comunes que vamos a encontrar son el módulo B+, y el módulo C+. Y pues ya me muestra las características según cuál de los dos se utilice. Entonces, normalmente para poder trabajar con módulos B+, pues debo tener una potencia de salida óptica mínima de 2.5 dB y una máxima de 5 dB. Si no, pues ese módulo no me serviría para poderlo conectar, o ese tipo de conector no me serviría para poder trabajar dentro de mi red de enlace. La sensibilidad que manejan normalmente es de menos 29 dB y su saturación es hasta menos 8 dB. Cuando hablamos de saturación es la saturación de luz que puede generar que no se reciban datos. Entonces no debemos tampoco llegar a una saturación máxima de los módulos. A diferencia de los C+, que tienen una potencia de salida óptica mínima más alta que la B+, que los de B+, y lo mismo una potencia máxima de salida óptica de 7 dB, que es mayor a los B+. Al igual, su sensibilidad pues es más alta, y su saturación pues tiene una capacidad de menos 12 dB para su manejo. Listo, entonces continuamos. Cuando hablamos de atenuaciones, pues obviamente que es el presupuesto de atenuación, debemos tener muy presente que dependiendo del tipo de fibra óptica que utilicemos, pues, y de la frecuencia, recuerden que la ventana de transmisión de nuestra información pues va a depender del tipo de fibra y de las ventanas que se utilicen para esto. Normalmente para estas fibras que manejan la ventana superior de 1300 hasta 1550 nanómetros, normalmente para las de 1300, pues la frecuencia de subida se va normalmente en la frecuencia de 1310 nanómetros, y por lo tanto los decibeles por kilómetro de atenuación que tiene la fibra por estar en el canal de 1310 tienen una pérdida más alta que los de bajada, que van normalmente por el canal de 1490 nanómetros, que tienen una pérdida de 0. dB no más por kilómetro. Entonces, dependiendo de la atenuación de la fibra o del canal de la fibra que se esté utilizando, obviamente la atenuación va a ser diferente, como lo hemos visto en las diferentes gráficas. ¿Se acuerdan de las ventanas de la fibra?
Entonces cada canal tiene una atenuación diferente. En este caso me está diciendo que cuando manejamos frecuencias de bajada de información, lo hacemos con 1490 nanómetros y tenemos una pérdida por kilómetro aproximada de 0.3 dB. Y cuando hacemos de subida, la pérdida es de 0.5 dB por kilómetro, porque la estamos haciendo en el canal de 1310, que tiene esa pérdida mayor. Cuando hablamos de los empalmes, la idea es que los empalmes no tengan una atenuación superior a 0.1 dB, pero pues todo depende del empalme que se consiga, que se realice. Pero la idea es que ustedes cuando hagan empalmes de fibra, nunca les dé por encima de 0.1 dB por cada uno de los empalmes que se puedan llegar a realizar. ¿Listo? Además de eso, recordemos que los conectores también tienen una atenuación y dependiendo del conector, pues podemos encontrar conectores de 0.5 dB de atenuación o de pérdida por cada uno de ellos. Por lo tanto, entre más conectores tenga también nuestro sistema, pues estamos generando una mayor atenuación también. Obviamente depende también de cada uno de los conectores. Y para los splitters, pues lo más común que vamos a encontrar en splitters son de 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 y hasta 1x64. Y dependiendo de la cantidad de salidas que tenga, pues se va a tener una atenuación específica, donde podemos observar que cuando es 1x2 la pérdida es de 3 dB, cuando es 1x4 la pérdida es de 6 dB, cuando es 1x8 es de 9.03 dB, cuando es 1x16 la pérdida es de 12.04 dB, cuando es de 32 salidas la pérdida es de 15.05 dB y cuando es de 64 salidas estamos hablando de más o menos 18.06 dB de pérdida, ¿sí? Entonces todo eso va a seguir subiendo y sumando cada uno de los elementos que tenemos que conectar. Si no tengo la posibilidad de subir la potencia en el OLT, es decir, en la terminal principal de transmisión, o si no puedo reducir la distancia de la cantidad de fibra que hay desde el punto del OLT hasta el splitter, entonces lo recomendable es que usted no utilice sino un primer nivel máximo, pero obviamente eso limita la cantidad de usuarios que pueda tener, ¿cierto? Pero pues sí, exacto, lo que le dice a uno es, no, usted tiene que verificar que si le toca con un solo nivel, pues quédese ahí. Pero si ya necesita más, tiene que cambiar su OLT, aumentar su potencia de OLT para poder llegar a más cantidad de sistemas. O la otra, lo más sencillo que se hace para no tener que cambiar todo el sistema, es que tengo que comprar amplificadores y ponerlos antes de los splitters. Y vamos acá, entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente. Aquí lo que me dice es, bueno, si yo tengo un módulo PON que viene desde la conexión del OLT de la configuración C++, recordemos que tenemos módulos C++ y módulos CVS para el PON. Y en este caso el C++ va a tener hasta una potencia máxima de salida óptica de 7 dB, ¿cierto? Entonces me dice que la longitud total del OLT hasta el ONT, entonces la distancia de toda la red que hay desde el OLT hasta mi punto del usuario es de 12 kilómetros. Y me está diciendo que entonces la pérdida de la longitud de onda de subida que vimos anteriormente, perdón, de bajada, que es de 1490. Entonces las pérdidas lo que hago es que multiplico los 0.3 por la cantidad de metros, que en este caso serían 12 kilómetros, y pues me va a dar una pérdida en atenuación de menos 3.6 dB. ¿Por qué medio negativo? Porque recuerde que es una atenuación, es una pérdida, y por ser pérdida, pues el valor me va a dar siempre en negativo. Entonces multiplico el 0.3 dB por los 12 kilómetros y me da menos 3 dB, menos 3.6 dB de pérdida.
Y pues si tengo un splitter de primer nivel con 8 salidas, pues lo que me está diciendo es que yo voy a perder más o menos 9 dBs. Entonces por eso, además de sumarle esos menos 3 dBs que tenía, también le debo restar los menos 9 del primer nivel. Si tengo un segundo nivel, como lo muestra aquí el ejemplo, pues otros 9 dB se los debo restar. Entonces ya llevaría los 18 de estos dos splitter por el primer nivel, por el segundo nivel, y además los menos 3.6 dB que ya llevo por la longitud de las fibras y de la distancia que hay entre el OLT y el ONT. Y pues me dice, bueno, ¿cuántos conectores hubo en todo el elemento? Pues el que va del OLT sería uno, el que llega al primer splitter sería otro, el que, el que sale del splitter al otro, entonces sería otro, y al total me van 4 porque el último sería el que conecte al ONT. Entonces cada uno me dice que tiene una pérdida en conector de 0.5 dB por conector, ¿cierto? Entonces multiplicado por 4 me da un total de menos 2 dB de pérdida. Entonces lo que estamos haciendo es mirar la atenuación. Si la salida máxima del PON que teníamos acá del módulo C+, máximo tiene 7 dB, entonces si hacia esos 7 dB le resto los menos 3.6 de la longitud de la fibra, los menos 9 del primer nivel, los menos 9 del segundo nivel del splitter y los menos 2 de los conectores, me va a dar una atenuación total de menos 16.6 dB, ¿cierto? En este caso lo que me quiere decir es que si la sensibilidad es suficiente para este módulo, pues entonces lo podría utilizar ya no necesariamente un, una conexión, entonces la sensibilidad debe tener por lo menos menos 29 dB por mucho. Me dio menos 16, quiere decir que me alcanza, que habíamos visto acá que para el B+, pero para el C+, también me alcanza, entonces podría utilizar o un PON B+, un módulo PON B+, o un módulo PON C+, pero pues ustedes sí podrán entender que si usted hizo el cálculo de todo esto y usted tiene la posibilidad de que las pérdidas alcanzan con un B+, y no con un C+, pues siempre va a escoger el B+ primero. ¿Por qué? Porque de todos modos es más económico los módulos B+ que los módulos C+, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambiaría? Lo que cambiaría es que ahora la sensibilidad, el valor ya no sería 7, sino sería 5, lo que haría que este valor se volviera 18.6, por lo tanto todavía seguiría alcanzando a la sensibilidad de menos 29. ¿Qué pasaría si me hubiera dado el resultado menos 30 dB? ¿Qué pasaría? ¿El PON B+, el módulo PON B+, me serviría? No nos serviría y tocaría usar un módulo C+, ¿no? Exactamente, que me daría menos 31, pero porque me dio 30. Entonces ahí alcanzaría y tendría que ser un C+ obligatoriamente. Pero ya si se pasa de los 31, pues ahí sí me toca buscar otras opciones como amplificar, con lo que les decía, por ejemplo, o quitar un splitter que me ayudaría a reducir menos 9 dB, o la otra es poner amplificadores en mi línea de transmisión o acercarme más, ¿cierto? Lo que haría es disminuir las pérdidas para que este valor al final me dé un valor menor, bueno, en este caso que no sea más grande, de una magnitud más grande que menos 29 ni que menos 31, que son los módulos más comunes que se encuentran en el mercado, ¿cierto? Entonces ahí es donde tengo las limitantes de mi tipo de red GPON, porque depende de la capacidad de mis módulos desde el OLT, desde mi terminal, para poder determinar la cantidad de amplificadores, de splitters o de conectores que puedo llegar a conectar máximo, y por eso debo hacer el presupuesto de atenuación
así como lo acabamos de hacer rápidamente. Y pues no es tan complicado, es simplemente mirar las pérdidas de acuerdo a las ganancias que tenga, en este caso la potencia de salida de los elementos, y si todo está en dBs, como lo hemos visto siempre, pues es más fácil porque es solo restar y ya. Pero si lo tenemos en vatios, pues recuerden que ya tendríamos que pasar todo a dBs para poder evitar cálculos mal hechos, ¿cierto? Continuemos entonces. Entonces nos dicen que por qué debemos optar por las redes GPON, que son las tecnologías en este caso. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar o implementar este tipo de redes FTTH o GPON? Pues la idea que tenemos o que necesitamos es que podemos tener acceso por XDSL y por cable modems. Entonces hay una ventaja en ese momento para el trabajo que podemos utilizar dentro de este tipo de redes. Listo, entonces como veníamos diciendo, las ventajas que tiene utilizar esta tecnología de red de acceso, pues es que tiene un mayor ancho de banda, debido a que se está utilizando normalmente para canales de fibra monomodo, lo que permite utilizar las ventanas más altas. Si ven que utilizamos las ventanas desde 1300 nanómetros hacia adelante, lo que permite que la atenuación sea menor también en esos sistemas y pues que las distancias y los anchos de banda que yo puedo utilizar pues tengan una mejor capacidad. Que sea multiservicio, lo que permite es que yo pueda enviar servicios tanto de video como de audio como de datos, sí, dependiendo del tipo de red de datos o información que quiera enviar por mi red, pues puedo trabajar cualquier tipo de servicio. Se mejora la calidad del servicio debido a que, pues, por ser monomodo, el ruido es menor, entonces la atenuación también es menor en este tipo de sistemas. La operación y el mantenimiento es mucho más sencillo, pues es mucho más sencillo como ustedes han visto, pues simplemente ponchar una fibra de vidrio monomodo que digamos que la dispersión es menor a una de pronto multimodo que puede generar mayor dispersión y puede afectar los diferentes canales de envío de información. Y la escalabilidad quiere decir que podemos incrementar las distancias simplemente verificando las potencias y generando amplificación de la señal. Estos que ustedes ven en este momento son algunos de los OLTs o de los terminales de línea de distribución que podemos encontrar nosotros y que muy comúnmente los van a encontrar en los operadores de red, es decir, quienes nos distribuyen la información. Entonces, o que también ustedes pueden llegar a encontrar dentro de un rack de comunicaciones. Normalmente vienen con los espacios de 6U, 6 unidades. Recuerden que los rack tienen las diferentes unidades para sus espacios, sus slots, sus espacios dentro del rack. Entonces el tamaño de este es de 6 unidades y permite el servicio hasta 6 servicios de slot de comunicación y pues así puede manejar hasta 6 elementos de OLT para hacer 6 redes de datos diferentes. El de 11U, que es más grande, como ustedes lo pueden observar, pues tiene hasta 16 slots y pues obviamente tiene 10 veces más capacidad que el anterior que estábamos viendo. Y hay otros para servicios pues mucho más pequeños que solo tiene 2 unidades, 2 slots de servicio y pues normalmente todos se pueden combinar con cables de switches y elementos de fibra óptica. Ventajas que se tienen, todos son flexibles con tecnología de conectores y boards y tarjetas tipo PON o GPON, entonces los puertos todos son del mismo tipo de conector y del mismo tipo de salida y de características, lo que facilita el envío de la información y reduce las pérdidas. Y al mismo tiempo se pueden modular o manejar con líneas de mayor capacidad dentro de ellos. Estos son mucho más básicos, algunos, pero estos son los terminales de envío, es decir,
los que son transmisores que vienen desde el proveedor de servicio o los que proveen servicios, y estos ya son los ONTs, que son los modem o los dispositivos terminales que están en los usuarios. Entonces mire que se parecen un modem muy similar a los que la mayoría tenemos en nuestras casas. Algunos son alámbricos 100%, otros tienen inalámbricos y tienen salidas, algunas también para conexiones UTP, así como en la casa. La alimentación pues es a 110 voltios, 220 voltios, y pues aquí nos muestra las dimensiones y la potencia de consumo de cada uno de ellos. Otros pues que tienen unas antenas para poder manejar Wi-Fi, pues ya pueden manejar tecnología Wi-Fi o 4G y pues las diferentes frecuencias dependiendo del enlace. Entonces estos dos primeros que vemos acá son los que manejan 2.4 GHz para Wi-Fi, y la frecuencia de estos otros más grandes pueden manejar frecuencias de 2.4 GHz o también de 5 GHz para Wi-Fi en este tipo de características. Pues estos son algunos denominados modems o ONTs tipo rompemuros, que ayudan a tener una mayor alcance, pero obviamente ya después de la conexión o el terminal disipan su energía para poder alcanzar la conexión o la conectividad, pero ya saliéndonos del enlace de la fibra óptica, obviamente. Pero siguen perteneciendo a los sistemas, obviamente, de la red GPON que estamos manejando nosotros. Y pues así sucesivamente cada uno de ellos pues tienen diferentes características y velocidades. Entonces ya pueden manejar hasta 10 gigas de enlace de comunicación, gigabits por segundo, y pues generan una mayor capacidad en velocidad de datos y de transferencia de información. Pero quiero mostrarles algunas imágenes de los elementos. Por ejemplo, este que ustedes ven acá pues es un conector con una fibra, y la fibra esta iría ¿qué? A mi OLT, que es mi terminal de servicio, y viene aquí a un, ¿cómo se llama este entonces? ¿Cómo lo vemos? Que divide las diferentes señales. Un splitter. Un Un splitter o splitter. divisor. Exacto. Entonces él viene aquí con la fibra principal y lo que hace es que refleja la luz en todas las demás salidas. Creo que este es uno de 16, no, de 32. Y cada uno de estos pues tiene una fibra que va a otro conector similar a estos para ir a los diferentes usuarios o al siguiente nivel a otro split, ¿cierto? Este es otro de los que vimos anterior, que es el terminal o de línea óptica o el OLT. Este es uno Huawei que pues normalmente viene con todos estos slots de conexiones, donde pues uno conecta las salidas de la fibra para poder enviar la información, que puede ser de datos o de audio o de video o dependiendo de la ranura que se tenga. Entonces en este caso este es de 6 slots de conexión, que son estos de la parte de arriba. Los demás son los que administran todo el dispositivo, y con él yo puedo hacer el envío de las señales WDM o OWDM o CWDM dentro del enlace de la comunicación. Bueno, esta es la fibra que ya la hemos visto. Este es un hub de fibra, un FDH, que normalmente, bueno, viene así como encapsulado redondo, y por dentro viene las diferentes fibras conectadas para distribuir a los usuarios. Algo así parecido a esto, donde por dentro entonces los hub tienen splitters por dentro, y pues algunos son de fusión, y lo que hacen es que unen un splitter con otro splitter para generar mayor cantidad de usuarios. Entonces pueden hacer un nivel, el primer nivel y el segundo nivel en el mismo hub. Entonces ahí lo introducen y lo dejan conectado
Aquí mismo se pueden ponchar las fibras dependiendo de las necesidades que tenga y saco los conectores y las fibras a cada uno de los usuarios que vaya a interconectar. Existen otros puntos que se llaman puntos de acceso NAP, accesos a la red, que lo que permiten es generar conexiones de fibra y hacer variaciones y agregar usuarios dependiendo de la necesidad. Entonces este es uno al aire libre que se pone normalmente en los cajones que están externos y este es uno que se coloca interno. También es un NAP, es un access point de red de fibra y pues este ya es más sellado, tiene una caja de protección para evitar eh, que, que lo puedan golpear o algo y vienen aquí los diferentes conectores y pues sus fibras enrolladas para salir a los diferentes usuarios. Bueno, aquí otro conector, este es el SC normalito que ustedes pues frecuentan visualizar y un terminal de salida de fibra que puedo generar uniones aquí internas para poder conectar y hacer empalmes adicionales a algunos otros conectores donde quiera dividir fibras. Entonces también puedo utilizar un divisor o un splitter de dos salidas aquí en este tipo de FTOs o salidas de terminal. Y pues esta es la fibra más común que ustedes van a encontrar. Por ahí alguien me regaló uno de estos. Yo lo tengo todavía por ahí. Para lo que es monomodo y pues tenemos los conectores y estos son los diferentes cables de conexión más comunes que vamos a encontrar. Y el ONT o el Optical Network Terminal que pues viene con un puerto óptico, que es aquí donde conectamos la fibra óptica, a diferencia de los que tenemos nosotros en nuestras casas, pues la diferencia es que él, en vez de tener este puerto óptico, tienes un puerto coaxial, que es donde llega ya el cable coaxial y todo lo demás funciona de la misma forma. Aquí lo que cambia es que ya no es sino un conector óptico, que es donde llega la comunicación de datos o lo que se requiera. En este caso es para datos Wi-Fi y redes de datos de información, pero pues también existen los de video y los de audio para que ustedes los puedan utilizar y son casi exactamente iguales a los que ustedes manejan en sus casas, solo que como les decía cambia este puerto óptico simplemente. Listo, entonces para hacer este ejemplo lo que me está diciendo es que yo debo calcular el presupuesto de los elementos. Entonces digamos yo tengo aquí, lo que me está diciendo es que yo tengo un OLT, ¿cierto? Que es mi terminal de servicio, un OLT. Y ese OLT lo voy a conectar con una fibra, ¿cierto? Y esa fibra va a ir conectada a un primer splitter, que es el splitter de primer nivel. Lo voy a dibujar así. Se parecen mucho a los multiplexores y a los de multiplexores en su forma de dibujar. Lo voy a poner así. Entonces este es el splitter número 1 y me dice que el splitter tiene 8 salidas. Entonces, bueno, no me interesa cuántas tenga ahorita, pero sí para la cantidad de pérdida. Entonces, bueno, tiene una, tiene dos y así sucesivamente cada una. Voy a poner puntos suspensivos, pero lo que quiere decir es que le voy a poner que es de un splitter de 1 por 8. Al ser un splitter de 1 por 8, según lo que estábamos viendo, nos dice que los splitters de 1 por 8 tienen una pérdida de aproximadamente 9.03 dB de atenuación. Es decir, siempre que hablemos de atenuación, son pérdidas, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que el OLT tiene aquí a la salida de él, espérame que pegué
está mal. Ahora sí. Me está diciendo que a la salida del OLT tengo 7 dBs. O sea, aquí tengo 7 dBs. El splitter, por ser un splitter de 0. De 8 salidas, tiene menos 9 dBs de pérdida. Es decir, su atenuación es de menos 9 dBs. Entonces, le pongo los menos 9 porque él le va a restar estos menos 9 al splitter. Pero además me dice que esta fibra, más esta fibra, o sea, todo lo que está en mi sistema, aquí tengo un conector, voy a ponerlo aquí, conector 1, conector 2, ¿cierto? Voy a poner el otro splitter que dice que hay otro porque tengo un segundo nivel. Voy a ponerlo solo acá, el de arriba es solo por el ejemplo. Entonces dice que tiene un segundo nivel, o sea que tengo otro splitter acá. Perdón, más pequeñita. Me está diciendo, tengo dos niveles, o sea, tengo dos splitters y los dos splitters tienen la misma pérdida porque los dos son de 1/8. Entonces, lo que puedo hacer es que el primer splitter me quita esta y el segundo splitter me quita esta, ¿cierto? Y además tengo mi OLT al final, que sería, digamos, acá, este es mi ONT, perdón, que es ya mi usuario. Entonces el ONT es ya mi computador en mi casa, digamos que tuviera conexión fibra. Él se conecta a este OLT, a este ONT, el splitter, y pues voy a mirar entonces los conectores. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí normalmente este cable viene interno, entonces este conector no existe, sino que solo existe el del splitter. Luego aquí solo existe el de salida del splitter porque este es el que viene de salida del splitter y se conecta aquí. O sea que realmente esta salida del splitter no tiene conector y este acá. Entonces, la entrada del splitter sí tiene conector, la salida del OLT tiene conector, pero las salidas de los splitters normalmente no tienen conector. ¿Por qué? Porque vienen así, como los había mostrado en una imagen anterior, vienen así. Entonces viene el conector que va al OLT o al dispositivo de trabajo, el splitter está acá el divisor es este cosito que se ve aquí como marrón, como gordito de la fibra, y todos los demás son las salidas. Por eso casi nunca tiene ni siquiera este ni este. Este sería el de la salida de acá y este sería el de la salida de este cable. Entonces por eso. ¿Cuántos conectores tiene? 1, 2, 3 y 4. Como tiene 4 conectores, me está diciendo que cada conector tiene una pérdida de ¿cuánto? La pérdida que había dicho que tenía cada conector es de 0.5 dB por conector. Es decir, que lo que hago es que cojo 0.5 dB y lo multiplico por la cantidad de conectores. Y eso me va a dar 2 dB. Pero le pongo negativo. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué le pongo negativo? ¿Porque es pérdida? Exactamente. Entonces los conectores tienen una atenuación y una pérdida de menos 2 dB. El primer splitter, por ser de 8 salidas, ya tiene una pérdida de menos 9 y
el otro segundo nivel también tiene la misma pérdida, entonces le quita otro menos 9. ¿Qué me falta? El de la longitud de la fibra me está diciendo que desde aquí, desde el OLT, hasta aquí, hasta el ONT, ese canal de comunicación tiene 12 kilómetros. Está diciendo que tengo 12 kilómetros de distancia, por lo tanto es lo que me tendría de fibra hasta allá. Como estamos analizando para bajada, perdón, si yo quiero analizar para subida, tendría que tener una pérdida de 0.5. Como es 0.3, que es a 1490, que es la que estamos analizando en este momento, ¿cierto? Entonces le digo que sería igual a 12, que es los kilómetros, multiplicados por la atenuación, que es de 0.3 dB en este caso. Y eso me da, ¿cuánto les da 12 por 0.3? Les da 3.6, ¿cierto? ¿O cuánto les da? Sí, profe. 3,6. Exacto, 3,6. ¿Y por qué negativo? Porque es una pérdida, porque es una atenuación. Entonces por eso se pone negativo. Entonces así se analiza. Entonces lo que vamos a hacer es el cálculo de todos los decibeles para saber cuánto es el presupuesto final. Entonces el presupuesto final me dice, pues si tengo 7 dBs y voy por la línea, ¿cierto? Tengo 7 dBs positivos y le resto lo que me gasta, lo que me atenúa la fibra, que son menos 3.6. Entonces se lo resto. ¿Quién más le quita? Los dos splitter. Entonces el primer splitter le quita 9 y el segundo splitter le quita otros 9. Y además los conectores le quitan 2 en total. Por eso el total de esto, si lo hacemos, pues es 7 menos 3.6. ¿Cuánto les da? 7 menos 3.6, obviamente les da 3.4, ¿sí o no? 3.4 menos 9 le da menos 5.6, menos otra vez 9, les da menos 14.6 y menos 2 les va a dar los menos 16.6 que nos da el ejercicio. Entonces lo que quiere decir es que el presupuesto que le llega, o la energía o la potencia, que si aquí salió 7 dBs, cuando cuando salieron del OLT, cuando llegaron a nosotros o a nuestro usuario o el ONT, le van a llegar menos 16.6 dBs, debido a que se presentaron pérdidas en el camino. ¿Qué es lo que nos dice los módulos PON? Los módulos PON nos dice que si tengo el módulo PON, la máxima potencia de salida debe ser de 7, que fue la que pusimos. Y la sensibilidad y la saturación debe estar el valor total de la atenuación que tengamos aquí en este ejercicio, o sea, este presupuesto que tenemos acá de 16 de menos 16.66, perdón, debe estar por debajo, o mejor dicho, entre la sensibilidad y la saturación. Si estuviera por encima de la sensibilidad, simplemente no nos sirve ese módulo PON. El módulo PON es el módulo que se le coloca al OLT para enviar los datos desde el servicio o desde nuestro proveedor hasta nosotros, ¿sí?
Entonces, lo que debemos tener presente es que este es el resultado que nos va a indicar, oiga aquí, este es el resultado que nos va a indicar cuál módulo utilizaríamos. Entonces me dice, si utilizo uno C+, me sirve, perfecto, porque resulta que el C+, dice que permite salidas de 7 dB y una sensibilidad de -31 y una saturación de -12. Y nos dio -16.6, o sea, perfecto. Si utilizamos un B+, pues lo que tendríamos que hacer es cambiar este 7 dB, no poner 7 dB, sino poner ¿cuánto? ¿Cuánto tendríamos que poner? Bueno, no sé si me están prestando atención. 5, profe. Exacto. Tendría que poner entonces 5. Si fuera uno de los tipos C+. Bueno, perdón, si fuera el B+. Si fuera el B+, le pondríamos +5 dB. Y el resultado nos hubiera dado lo siguiente. Nos hubiera dado 5 menos los 3.6 menos los 9 porque eso no ha cambiado. Perdón. Menos 3.6 menos 9 porque sigue siendo el mismo splitter, sigue siendo el otro mismo splitter. Y los Profe, mismos... es menos 18,6. Exacto, entonces les daría menos 18,6 dB, ¿cierto? Si les da menos 18,6 dB, igual el valor está entre la sensibilidad, que es menos 29, y la saturación. Mire que está entre esos dos valores. Al estar entre los dos valores, quiere decir que también nos serviría con un módulo, con cualquiera de los dos. O sea, si pongo un módulo PON OLTC+, o un módulo PON, bueno, este sería el del receptor. Cualquiera de los módulos me va a servir, ¿sí? Entonces no tendría ningún inconveniente. Tanto para el transmisor como para el receptor me va a funcionar cualquiera de los dos, sea el que utilice. ¿Listo? Normalmente lo que les decía es que el módulo B+, es más económico que el módulo C+. Entonces, pues ustedes siempre van a conseguir pues, lo que les salga más económico, obviamente. Entonces, aquí en este tipo de enlace que hicimos, es decir, a 12 kilómetros conectamos un dispositivo transmisor, un splitter para colocar todos los demás 8 usuarios acá y cada uno de esos usuarios tiene 8, nos va a funcionar. ¿Cuántos usuarios tendríamos realmente al final? ¿Quién me diría esa respuesta? Ahí no los dibujé todos porque me quedo aquí toda la noche dibujándolo. Pero si tengo 8 acá y cada uno de ellos se divide en 8, pues ¿cuántos tendría en total? 64. Sí, cierto, porque cada uno va a tener de a 8 conexiones, entonces 8 por 8. Esa sería la cantidad de usuarios que tengo y que me va a servir con ese módulo PON. ¿Qué es el módulo PON? Es una tarjeta. Es una tarjeta de fibra óptica que se conecta en el OLT, se pone ahí en el slot. Esa tarjeta, como les decía, puede ser C+, y en el receptor pues puedo tener un B+, o un C+. En este caso me van a servir cualquiera de los dos que ponga en este ejercicio, ¿no? Obviamente no todos los ejercicios son iguales y no todas las distancias son las mismas ni nada de eso. Entonces ahí es donde yo tengo que analizar. Y lo que me preguntaba Juliet, ¿qué pasa si, si realmente me da por encima de los dos? O sea, ni me sirve ni un C+, ni un B+. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo poner amplificadores, entonces, que me permitan aumentar la señal para que yo le dé ganancia al sistema
Es decir, aquí ya al tener una ganancia, voy a hacer un triangulito. Pero este queda, este queda peor. No, ese no. Tocó a mano. Voy a poner, yo podría poner una ganancia acá. Y esa ganancia sería, por ejemplo, no sé, yo le puedo decir que tenga 5 dBs de ganancia. Entonces, si yo aquí le pongo 5 dBs de ganancia, lo que voy a hacer es que cuando haga esta operación, a estos 7 positivos le debo sumar la ganancia, entonces sería 5 más 7, me darían entonces los 12 dBs, y a eso ahí sí le resto todo lo demás y verifico. Entonces ahí es donde debo empezar a mirar dónde pondría yo los amplificadores, las ganancias, para garantizar un enlace y una comunicación adecuada para este tipo de redes GPON o FTTH. ¿Listo? Listo. Entonces, Sí, como profe. esos no son ópticos, son eléctricos. Entonces ustedes vienen aquí donde dice librería de transmisores. Aquí en el default le dan transmisores library, y aquí les aparece el generador de pulso eléctrico, ¿cierto? Que en este caso sería el segundo, que es el que está acá. Espérenme, les hago ver la imagen más grande. Que es este que se llama NZ. Les lo muestro acá. NRZ, este que está acá, mírenlo. NRZ Pulse Generator. Este es el segundo, el que tiene este dibujito de acá. Y el otro lo van a encontrar aquí donde dice donde dice, me salí. Aquí donde dice bit sequence generador, el pseudo random bit generator. Entonces son estos dos. Entonces sí le pegué lo que era. ¿Sí? Sí, pero a eso no se le modifica nada, ¿no? Como vienen de fábrica, por decirlo así. Sí. Ah, para lo que les estoy pidiendo, no modifiquen nada en estos de acá. El transmisor sí, 1550.5, y este modulador 30 dBs. El generador, el modulador. ¿Listo? Voy a subirles El modulador de cuánto, profe, qué pena. de 30 dBs. Ahí donde dice acá, venga, lo acerco un poquito más. Ahí, voy a ponerlo 200%. Aquí. Que dice radio de extinción, que aparezca 30 dBs. Creo que por default aparece así. Sí, 30 dBs, y pues el ancho de banda de 0.3 nanómetros. Miren que aquí va los filtros van de 1550.1 y el otro de 1552.5, y que el ancho de banda es de 0.3. ¿Listo? Creo que con este ya queda más fácil para que lo puedan realizar. Recuerden ponerle un analizador óptico aquí a la salida del modulador y uno aquí a la salida del segundo filtro.